Afina tu guitarra y bueno, hoy sin cejilla. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os voy a traer una melodía de guitarra que nunca falla. Digo que nunca falla porque son melodías muy utilizadas y las has escuchado millones de veces. Y lo mejor es que si nos aprendemos estas progresiones nos va a ayudar muchísimo para muchas canciones que vamos a sacar. Acuérdate de suscribirte a mi canal si te gusta la guitarra, ya que estoy subiendo muchísima información y de esa manera no te perderás ninguna. Bueno, no me enrollo más, así que coge tu guitarra que empezamos. Empezamos con 0 en la segunda. Otra vez 0 en la segunda. Ahora un 2 en la segunda. Un 3 en la segunda. Un 0 en la primera. Y ahora ponemos un 3 en la primera y hacemos un arpegio al revés, ¿de acuerdo? Que sería 0 en la sexta y anular primera, segunda, medio, índice, tercera. Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora repetimos 2 veces el 3 en la primera, el 2 en la primera, 0 en la primera, un 3 en la segunda y ponemos la séptima, que es un 2 en la segunda y un 2 en la cuarta. Y hacemos quinta y el arpegio desde la segunda, ¿vale? El mismo que de antes. Anular en la segunda, medio en la tercera, índice en la cuarta. Ahora tocamos 2 veces en la segunda cuerda el 2. Ahora un 3 en la segunda, 0 en la primera, un 2 en la segunda y ponemos R más 7, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la tercera, un 2 en la segunda y un 2 en la primera. Y hacemos cuarta y el arpegio al revés desde la primera. Tocamos 2 veces la primera, ¿de acuerdo? Que es la misma cejilla, 0 en la primera y en la segunda 3, 2 y ahora ponemos un 3 en la sexta y un 0 en la segunda y hacemos el arpegio desde la segunda. Gracias, hasta ahí. Ahora tocamos 2 veces la segunda y un 2 en la segunda, ¿de acuerdo? Que yo lo hago con el dedo 1 y un 3 en la segunda, ¿vale? Sería. Ahora un 0 en la segunda y ponemos un do sostenido, que sería disminuido, que sería un 4 en la quinta, otro 4 en la tercera, un 5 en la cuarta y otro 5 en la segunda. Y ahora aquí hacemos un arpegio compuesto, ¿de acuerdo? Que sería cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta, ¿de acuerdo? Con el índice medio anular y otra vez medio índice. Y ahora en la segunda cuerda todo 5, otra vez 5, un 3, un 2 y un 0. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora. Y ahora lo que ponemos un fa sostenido séptima, que sería cejilla en el traste 2 y un 3 en la tercera y un 5 en la quinta. Y hacemos sexta y el arpegio al revés desde la tercera. O sea, veníamos de aquí. Y ahora tocamos 2 veces la tercera, que lo teníamos puesto. Ahora en la tercera cuerda un 4. Ahora otra vez la cejilla, que sería un 2 en la segunda. Otra vez el 3 en la tercera y del tirón ponemos un si menor séptima, ¿de acuerdo? Que es solo bajando, o sea, la cejilla en el traste 2 igual y es bajando el dedo 3 a la cuarta cuerda, ¿de acuerdo? Que estaba antes en el 4 en la quinta, pues ahora en el 4 en la cuarta y el dedo 2 lo bajamos a la segunda cuerda en el traste 3, también una cuerda más abajo.
y hacemos un arpegio desde la quinta con el pulgar y ahora segunda, tercera y cuarta. Anular, medio, índice, igual que antes. ¿Vale? Sería esta. Y ahora aquí hacemos 3, 3, todo en la segunda. Ahora 2, que es la cejilla. Otra vez el 3. El 4. Y ahora con el mismo dedo chico que está en el 4, lo ponemos en el 5 y hacemos un arpegio al revés también desde la quinta. Otra vez tocamos el 5 y lo vamos a ver si séptima, que sería también quinta, y ya un 4 en la segunda, en la tercera cuerda la cejilla y un 4 en la cuarta. Y ya por último pues tocamos la segunda cuerda otra vez. ¿Vale? Lo voy a hacer, sería esto. Y ya empezaríamos de nuevo. Lo que pasa es que empezaríamos del tirón 0 en la sexta y con el 3 en la primera. De todos modos, esto está muy abierto para que hagáis lo que queráis, pero yo lo he empezado así, con un 0 en la sexta y ahora con un arpegio doble, ¿de acuerdo? Que sería sexta con el pulgar y ya tercera, segunda, primera, segunda y tercera, ¿vale? Y ya hacemos lo mismo de antes, el 3, 3 en la primera, ¿vale? Y ya todo se repetiría. Y ahora para que veamos la melodía que nunca falla sería esta melodía. Primero empezamos con mi menor. ¿Vale? Un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta. Después hacemos la séptima, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la cuarta y un 2 en la segunda. Desde la quinta. Ahora un re max 7 que sería desde la cuarta, ¿de acuerdo? Un 2 en la tercera, un 2 en la segunda y un 2 en la primera. Que yo lo que hago es una cejilla. ¿Vale? Pero lo puedes tocar así. Después pasamos a un sol sexta. ¿De acuerdo? Pero también pegaría el sol mayor, ¿eh? Pero yo lo que hago es el sol sexta. Sería un 3 en la sexta y un 2 en la quinta. Después hacemos el do sostenido aquí, disminuido. El fa sostenido. Séptima. Y pasamos otra vez al si menor séptima. Y de aquí pasamos al mayor, si séptima. Entonces los acordes serían estos. Bueno, ahora una vez que lo tenemos lo voy a tocar así despacito, pero con la intención, ¿de acuerdo? Y así vamos a ir escuchándolo. A ti te tiene que salir algo muy parecido. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado estos acordes? Fijarse que es una melodía muy utilizada. Ponerme en los comentarios si conocéis qué canciones utilizan estas progresiones. Y bueno, una cosita, acuérdate, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo, y estoy subiendo muchísima información para que podamos aprender y crecer muchísimo con la guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender a acompañar el cante flamenco, te puedes hacer miembro y ya he subido muchísimos vídeos como los tarantos, la soleá, la seguirilla, la bulería, los fandangos. Hay muchísimos vídeos que ya puedes acceder, pero si hay algún vídeo que no está, no te preocupes porque todas las semanas voy subiendo vídeos nuevos. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!